Pues nada, buenas tardes. Vamos a comenzar el acto ya, porque es tarde y esperábamos, la verdad, haber tenido mayor repercusión, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que torear en todas las plazas, ¿no? Sí. En unas hemos toreado ya en muchas plazas y vamos a hacer este acto en torno a Carlos Bousoño. En realidad es el gran ausente que va a estar muy presente a lo largo de esta sesión, gracias a quien yo creo que es el máximo especialista sobre su obra, que es Alejandro Duque. Yo creo que lo conocí a Alejandro pues hace años en un tribunal de una tesis doctoral sobre Carlos Bousoño, cuyo título ahora no recuerdo, pero que creo que dirigió la profesora Fanny Rubio. Y cuando me mandó este libro y me habló de la posibilidad de presentarlo aquí, pues lo vi muy bien, ¿no? En otro grado de luz, lectura sobre Carlos Bousoño. Alejandro Duque no solamente se ha ocupado de Bousoño, sino que se ha ocupado de otros muchos poetas, Francisco Brines, por ejemplo, y Vicente Aleixandre, claro, que es el hilo común, así que al hablar aquí de Carlos Bousoño, pues está muy presente, claro, también la figura de Vicente Aleixandre. Hemos querido darle a esta presentación un ritmo ágil, en el sentido de que puede ser un conversatorio con Eduardo Martínez Rico, que es un gran entrevistador. Él ha presentado aquí ya varios libros, además él tiene mucha llamada, prácticamente llena el salón cuando hacemos la presentación de uno de sus libros, ¿no? En concreto recuerdo cuando le presentó Eduardo Torres, le presentó su último libro de entrevistas, ¿no? Aquel libro estupendo. Y entonces él tiene una gran facilidad para sacar lo mejor de cada entrevistado, ¿no? Y así que le hemos pedido que haga esta labor, de acompañar a nuestro ilustre presentador Alejandro Duque aquí. También teníamos previsto que estuviera Ruth Bousoño, ¿no? La esposa del poeta, pero en fin, no sabemos qué le ha pasado. Voy a ver mi teléfono ahora a ver si me ha dejado algún mensaje también, ¿no? Así que cuando queráis, pues más o menos, sabéis, pues tenemos una hora en conjunto. Vamos un poquito tarde, pues a las 8:15 haber acabado, ¿vale? Gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Hay que darle al, ya sabéis. Ya le das. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al profesor Huerta Calvo por su presentación y muchas gracias por su asistencia y, por supuesto, muchas gracias a Alejandro Duque Musco. Estamos aquí para presentar este libro en otro grado de luz de Alejandro sobre Carlos Bousoño, que fue profesor mío durante el doctorado y que yo creo que dejó una honda huella en mí, una marca, digamos, marca literaria, marca poética, porque, bueno, yo quería ser escritor, yo escribía ya entonces mucho, pero no escribía poesía, me daba mucho miedo escribir poesía, y entonces, con sus clases y con su gran libro de teoría de la expresión poética, digamos que yo le perdí el miedo a la poesía y lejos de hacerlo con temor, me lo tomé como una alegría, como un juego, como algo muy divertido, ¿no? O sea que eso a Carlos Bousoño y luego sus grandes clases, haberle conocido, que para mí era un acontecimiento ir a la academia. Y en aquel tiempo leí la antología de Austral de Alejandro, que me gustó muchísimo, y digamos que entré con más hondura en el ámbito de los poetas, ¿no? En lo que es la poesía, porque desde luego Carlos Bousoño te introducía en ello, tanto personalmente, porque él había conocido a tantísimos poetas, como por sus propios análisis, por su propia teoría, que digamos que él llegó, yo creo que yo conozca más lejos que nadie en
desmenuzar los mecanismos que rigen la poesía, digamos, ¿no? Lo que está más allá, ¿no? de lo que hasta entonces era un misterio, ¿no? Y él, digamos que como si llegó a desmontar ese reloj increíble, ¿no? Que es la poesía, mostrándonos sus piezas en la teoría de la expresión poética, perfectamente aceptable, y yo entonces me lo tomé como un manual en realidad para escribir poesía. Eh, y entonces pues yo le estoy agradecidísimo en muchísimos aspectos a él. Y hoy tenemos la gran suerte, claro, como ha dicho el profesor Huerta Calvo, de tener aquí al máximo experto que yo sepa en Carlos Bousoño. Entonces yo he leído a Carlos eh, rendidamente, pero no sé ni la décima parte ni el 5% de lo que sabe Alejandro, y lo digo muy sinceramente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un diálogo en el que espero que Alejandro Duque Musco pues nos evoque, por un lado, a la persona de Carlos Bousoño, su obra, su poesía, su teoría, su crítica. Entonces, voy a presentarlo brevemente a Alejandro Duque Musco, eh, pero con unas pequeñas pinceladas. Eh, es doctor en letras, fue catedrático de instituto, compaginó la poesía, la creación con con la teoría, un poco yo creo que también en la misma línea que Carlos, ¿no? Y que tantos grandísimos poetas, ¿no? Y más de contemporáneos, modernos, del siglo XX, siglo XXI. Un premio Loeb, nada menos, en el 94, con un jurado nada menos, presidido por Octavio Paz, mi admiradísimo Octavio Paz. Y bueno, tiene libros como Dreams on Fire, que fue una antología que se hizo en Estados Unidos sobre su obra, eh, Jardín Seco, y hay una frase preciosa que se puede ofrecer como poética suya, ¿no? Frase suya, que dice: la verdadera poesía a lo que más se asemeja es a una palabra tachada, debajo de cuya tachadura no estamos muy seguros de lo que leemos. Entonces yo creo que esta podría ser una buena pregunta para empezar. ¿Podrías comentar un poco esta frase? Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias a Eduardo Martínez Rico por estas amables palabras de presentación y también al profesor Javier Huerta Calvo por habernos abierto las puertas de la Fundación Universitaria Española para hablar de Carlos Bousoño, un autor que creo que es imprescindible dentro de la poesía del siglo XX para poderla entender mejor desde un punto de vista teórico y además práctico en la lectura de la poesía. Bueno, la frase esa que has leído, que la recuerdo, sí, es muy antigua. Esa frase recuerdo que la escribí en el año 98 yendo en tren hacia Extremadura, donde tenía que dar una charla en el 98. Me acuerdo porque era el centenario de Vicente Aleixandre, y yo iba en el tren de Extremadura hacia la universidad y me dio por escribir unos apuntes poéticos, y entre ellos este de la tachadura, ¿no? Estoy por decirlo de Robert Browning. Cuando escribí aquello, Dios y yo sabíamos lo que poníamos, ahora solo Dios lo sabe. No, yo creo, ahora cuando lo has releído, creo que ahí apunto en esa palabra tachada, la poesía como una palabra tachada de la que no estamos muy seguros qué es lo que quiere decir, es la adivinación. Es la adivinación. Todo poema dice lo que dice, pero dice mucho más de lo que dice, ¿no? La poesía, cuando es lograda, tiene unos márgenes que son en los que realmente se expresa el poeta. La palabra en sí son las palabras habituales de la lengua, bueno, son el soporte, son importantes, pero más es el juego ese casi eléctrico que se produce de unas con otras cuando se conectan con la magia de la verdadera poesía. Y yo creo que a eso es a lo que aludo con la palabra tachada. Todo lo que hay debajo de la palabra conocida, de la palabra clara. Esa es la verdadera poesía. Una especie de ultramar más allá de la palabra habitual.
De hecho, Carlos Bousoño quería llegar un poco a eso también, ¿no? Él no se conformaba con lo que se veía a simple vista, ¿no? Y en su teoría, en sus análisis, quería ahondar, ¿no? Y explicar bueno, lo que dije antes, ¿no? Los mecanismos que rigen la poesía, ¿no? Sí. Es un poco también lo que está más allá de la tachadura, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos, claro, es en su arranque discípulo directo de Damaso Alonso y de lo que podríamos llamar la estilística de esa época, ¿no? Lo que pasa es que en Damaso Alonso, como recordarán, de vez en cuando dice, esto hay que dejarlo, esto es inexplicable, estamos en el ámbito del misterio, ¿no? Y Carlos por ahí no quiso pasar, creó una nueva estilística en la que el misterio por sí solo no era contestación a las preguntas que el poema provocaba. Entonces empieza, en realidad, Carlos Bousoño como teórico, hay que recordar que no empieza desde ese peldaño, sino desde un peldaño más abajo, empieza como crítico cuando decide, con muy pocos años, analizar la poesía de Vicente Aleixandre para su tesis doctoral. Estoy hablando del año 49, por lo tanto él era un muchacho de 26, 27 años. Y entonces, leyendo la poesía en aquella época todavía más difícil, ahora parece que la poesía de Aleixandre se haya abierto y se haya hecho más permeable, más comprensiva para todos, ¿no? Pero en aquella época tenía fama de poeta difícil. Y él entonces empieza a analizar La destrucción o el amor, Sombra del paraíso, que acababa de publicarse, y comprendió dos cosas. La primera, que con la retórica clásica aquella poesía no era accesible, no se podía interpretar a través de la retórica clásica. Había que crear unos nuevos términos, unas nuevas herramientas de análisis, y entonces empieza a definir lo que es la imagen visionaria, que no tiene nada que ver con la imagen metafórica habitual, el símbolo disémico, tan interesante en la poesía contemporánea, etcétera, 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 ¿no? El desplazamiento calificativo. Empieza con toda esa nomenclatura nueva, que cuando publica la poesía de Vicente Aleixandre, la publica, si no recuerdo mal, en el 50 o en el 51, él se da cuenta de que ya ha puesto un pie en otro horizonte, un horizonte nuevo, que es el de la teoría. Y entonces dice, bueno, pues voy a dedicarme a la teoría, partiendo a veces de Aleixandre o de otros autores, de Lorca, de Guillén. Ya entra en juego ahí toda la gran poesía del 27, y los maestros del 27, Antonio Machado también lo analiza muy bien, Juan Ramón, efectivamente, y eso es su obra magna, la teoría de la expresión poética, que fue además enriqueciendo en cada edición, hasta el punto de que ya en los últimos años eran 2 tomos los que aparecían con ese título, la teoría de la expresión poética. De modo que esa es la historia, el arranque de Carlos Bousoño. Es un gran teórico, pero no hay que olvidar que antes que teórico fue lector y crítico literario. Sí, yo he leído que él cuando hace su tesis sobre Alexandre, que siente una gran, así lo he leído, una gran vocación teórica, o sea, que se siente como dominado por un impulso irresistible de hacer teoría que antes no había sido así, porque él iba más bien por el lado de la creación, ¿no? Sí, sí, exacto. Sus 2 primeros libros no tienen nada que ver todavía con el teórico que llegaría a ser, y lo que pasa es que se da cuenta de que ha llegado el momento, y él, que era tan racional, porque Carlos, hay que recordarlo, aparte de un ser, de un sentimiento espiritual muy fuerte, eso se nota en su poesía, atraído por lo mágico, lo misterioso, etcétera, etcétera. Pero Carlos era un absoluto científico, un científico podríamos llamar del lenguaje poético, de manera que todo lo que se resistía a interpretación decía, no es posible, esto funciona. ¿Cómo funciona esta expresión que yo no alcanzo a saber por qué me produce este chispazo eléctrico, ¿no? Esta emoción? Si emociona, y esa es la verdadera respuesta, si emociona un texto, aunque sea incomprensible en una primera lectura, es que el texto
ha llegado al lector. Y entonces de lo que se trata es de explicar esa emoción. Y toda la obra teórica de Carlos es eso, una explicación de lo que en principio parece arduo, difícil, comprende que si aquí hay una imagen rara, esa imagen queda resuelta a través de las emociones. Pone el ejemplo aquel tan típico que te sonará, porque lo dice mucho en su teoría, de un amigo. Un amigo es una perla, pero ¿cómo va a ser un amigo una perla? Claro, es la emoción que me provoca la belleza de una perla, lo preciado de una perla. Entonces, él es una perla porque se supone que es un ser valioso, que yo aprecio, que estimo, y que podríamos también, volviendo a hacer un juego con esta terminología, que vale su peso en oro, ¿no? Entonces, él comprende que ha llegado el momento de completar una estilística que hasta ese momento se había detenido en el umbral del misterio. Entonces empieza con... Además, le vino muy bien... Antes de que publicara la teoría, le viene muy bien que habla con Dámaso Alonso y Dámaso le dice, oye, mira, que hay unos juegos estructurales en la poesía, no solo en la del siglo XX, también en el siglo XIX, en Becker, tal. Eran aquellas composiciones de diseminación, recolección, unas estructuras muy curiosas, ¿no? Que no son nuevas de la poesía del siglo XX, sino que ya en la poesía del XIX, Becker, sin ir más lejos, empleaba este tipo de estructuras. Y entonces se ponen en contacto los dos, Dámaso y Carlos, y dicen, mira, tú haces estas estructuras diseminativas recolectivas en la literatura clásica, eso se lo deja a Dámaso, y yo haré todo lo moderno. ¿Pero tú crees que vas a encontrar en los poetas modernos, en un Alexandre tan irracionalista, vas a encontrar estructuras de este tipo? Claro que las había, las sabía. Y entonces la segunda parte del libro, la autoría es de Carlos, es Carlos el que hace esos últimos capítulos, y a Carlos le vino además fantásticamente bien que en el año, creo que es 52, me parece, se publicara las 6 calas en la expresión poética con Dámaso Alonso, porque era una puerta abierta a la publicación inminente, que ya estaba en prensa, de su teoría de la expresión poética. De modo que la nueva estilística que le corresponde de lleno a Carlos es el complemento perfecto a lo que sus maestros habían hecho, un Spitzer, Amado Alonso, pero ellos se detienen a veces en lo inexplicable y él lo que trata es de dar... Es como que atraviesa el umbral, ¿no? Exacto, trata de dar respuesta también a lo que los otros consideran que más allá no se puede penetrar. Y tiene una trascendencia internacional. Sumamente. Mira, casi todo el profesorado de hispanistas norteamericanos en los colleges, en las universidades norteamericanas que se dedicaban a la explicación de la literatura y de la poesía española, todos dominan la terminología de Carlos Pausonio. El símbolo disémico del que antes hablábamos, las ecuaciones preconscientes, porque la teoría no es solo la teoría de la expresión poética. Si ya queremos hablar de toda la teoría suya, luego se mete en el estudio del irracionalismo, en el símbolo irracional. Eso ya es de una mayor complejidad y ahí también hay un vocabulario nuevo como el de las ecuaciones preconscientes, ¿no? Todo eso lo domina el profesorado de alta talla norteamericana y luego en muchas universidades españolas, sin ir más lejos, en Italia. En Italia creo también un buen discipulaje y algunos profesores franceses también, cuando abordan el estudio de un autor contemporáneo, usan terminología de Carlos Pausonio. A mí me gustaría, por acercarme un poco más a tu libro, ¿no? Que explicaras el título, que merece la pena. Es un título sí, en otro grado que de luz, es bellísimo. El título es bellísimo, no es mío. No sé si se le puede achacar a Carlos. Hay una anécdota detrás de este título y me da pena por partida doble que no esté aquí Ruth, porque ella tiene que ver en lo que voy a contar. De manera que Carlos, como decía antes, vivía
con esa dualidad suya, lo racional, lo científico, lo metódico, lo sistemático, pero tenía la otra vertiente de lo mágico y le gustaba, a veces con amigos, sobre todo en vacaciones, en verano, le gustaba hacer un juego que yo nunca he practicado, que se llama, me parece, la Ouija, o algo así. No sé, no sé. Sí, la Ouija, ¿no? Sí, sí. Viene una presencia del más allá y de respuesta a las preguntas que se les hacen en un tablero. Y entonces, estando un día, una tarde así, me contó Carlos, y esto, vamos, es verdad para los que creen en esto, que se presentó su padre. El padre había muerto ya hacía mucho tiempo, lo había tratado poco. Carlos, el padre se marcha cuando Carlos es un niño a México y Carlos tuvo muy poco trato con su padre. Entonces, cuando se presenta del más allá el padre de Carlos, claro, Carlos, con el tratamiento con el que entonces los hijos se dirigían a los padres, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, padre? Bien, bien, estoy muy bien, no te preocupes, estoy en un lugar plácido, maravilloso. Y le pregunta, eso es lo que me contó Carlos, ¿y está con usted Juan Ramón Jiménez? Y le dice, no, no está. Dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo no está Juan Ramón? Dice, no, él está en otro grado de luz. Eso es lo que le respondió el padre. Bueno, luego Ruth, que estuvo en esa sesión, me vino y me contó, dice, bueno, tú porque eres un Juan Ramonista y ya sabes que a Carlos le gustaba mejorar las anécdotas, pero lo que en realidad le preguntó a su padre, y resulta mucho más lógico, es, ¿cómo está madre? Que también había fallecido, murió mucho antes que su padre, quedó huérfano de madre muy pronto, con 9 o 10 años, ¿no? ¿Cómo está madre? Dice, esa es la pregunta, me dijo Ruth, que le hizo realmente. Pero la respuesta del padre fue la misma. No, no está conmigo porque está en otro grado de luz. Y decía Carlos, qué título tan maravilloso para un futuro libro, ¿no? Bueno, el futuro libro es este que estamos aquí esta tarde comentando nosotros, ¿no? De modo que yo no sé, en esto de la Ouija yo supongo que es una proyección del subconsciente, de modo que a lo mejor es Carlos Bousoño el que crea esta expresión de en otro grado de luz, porque no creo que el padre tuviera este acierto tan poético, ¿no? Hombre, tú me has contado alguna vez que a él le gustaba mejorar. Bueno, creo que está en el libro incluso. En el libro lo digo, que a él le gustaba mejorar las anécdotas. Sí. Yo he oído también algunas veces que en una presentación sobre Vargas Llosa, de García Márquez, por ejemplo, decía que de los novelistas que no se les podía creer mucho porque tendían a inventar. Sí. O sea, que bueno, yo tengo también mi propia experiencia en esto, entrevistando a algún escritor, ¿no? Pero, o sea, el creador quiere crear, ¿no? Y quiere mejorar y quiere pulir, ¿no? Y seguramente Carlos, pues al contar las cosas, como tú bien dices, sí, pues ya, bueno, esto si digo tal cosa, pues queda mucho mejor. Pues voy a sí, pulir un poco, ¿no? Lo que pasa es que, sabiendo eso, algunos que conocieron a Carlos no se creen luego algunas anécdotas que son absolutamente reales. Carlos Bousoño, en los años 50, 60, cuando no se estilaba en España ni ir a gimnasios, poco sabría, ¿no? Él iba a un gimnasio cercano a su casa, él vivía por aquí por Reyes Magos, iba al gimnasio, nadaba cuando podía, tenía una complexión, yo lo recuerdo, cuando yo lo conocí, él tenía 50 años y me pareció un hombre de 40, o sea, aparentaba 10 años menos, ¿no? Una complexión física de un hombre recio y bueno, estando en Italia, se cruzó un estrecho que tiene creo que 3,5 kilómetros. Se los cruzó desde la orilla napolitana hasta la isla, no sé si era Ischia o cuál, y luego pensó, bueno, ahora cojo el barco de regreso y ya está, me hago mis 3,5 kilómetros, eso estaba él acostumbrado, me dice Ruth, bueno, y hasta 8 era capaz de nadar a su ritmo, despacio, estaba en una forma de plenitud física magnífica, ¿no? Y cuando llegó a la isla y ya empezaba a caer la tarde, era el último vaporeto o ferry, el que regresaba, y le dijo al
al que mandaba allí, al capitán, al piloto, le dijo, oye, ¿me puedes llevar y tal? Dice, lo que pasa es que me he quedado sin dinero, he venido nadando aquí, pero cuando lleguemos a la orilla yo te pago y tal. Le dijo, mira, no te puedo llevar por una sencilla razón. Las plazas son limitadas y no puedo llevar a nadie más. Y si son 50, 40 pasajeros los que están todos ya, todas las plazas, en fin, ya adjudicadas. Dice, lo que te puedo yo hacer es tirarte un cable, te lo atas a la cintura y te dejas ir. Y le dijo, bueno, bien, pues venga, muy bien. Pero ¿qué pasa? Esto lo contaba Carlos y por lo visto es cierto. ¿Qué ocurre? Que nadie se lo cree, ¿no? Pero por lo visto cuando empezó el barco a volver a la costa napolitana, las hélices le sorbían, le atraían, ¿no? Y entonces él se tuvo que soltar, porque es que puedo estampillarme contra las hélices y ser mi final, ¿no? Entonces tuvo que hacer la proeza de los 3,5 kilómetros otra vez a la vuelta, hacerlo a nado. Llegó ya muy tarde, los amigos que lo esperaban estaban preocupadísimos, pensaban que algo le habría podido ocurrir. Bueno, pues esto que yo lo he Eso contado, está en el libro también, esto ¿no? lo cuento yo en el libro como una anécdota suya y además absolutamente veraz. Amigos de los que estaban con él me dijeron, por supuesto. Bueno, pues algunos dijeron, esto es impensable, esto no nos lo creemos, esto es de la anécdota mejorada de la que hablaba Carlos Bousoño, que ese es el peligro de mejorar las historias. En el libro, ahora que estamos haciendo una entrevista, Sí, tú le haces una entrevista a él, pero es una entrevista muy especial. sí, y tanto. ¿Podrías explicar por qué es especial? Bueno, esa pregunta que tú me haces ahora, ya me la hiciste en Oviedo. Yo conocí a Eduardo hace un año más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Una diferencia de pocas semanas. Nos conocimos en Oviedo, también como motivo principal era Carlos Bousoño, y me acuerdo que me dijiste, oye, ¿cómo es posible una entrevista tan larga? La entrevista, me he entretenido en contar, son 40 páginas del libro, ¿no? Claro. Eso Yo no las he resu- hecho más largas, ¿eh? Sí, Que bueno, sepas. tú ya sé que me superas. ¿Cómo es posible una entrevista tan larga? Y me acuerdo que te dije, es un juego de ficción, te dije. Pero en ese momento nos dijeron, bueno, vamos a intervenir ya, vamos a empezar. Y no te pude dar más explicaciones. De modo que ahora retomo tu pregunta en fin, y respondo a tu curiosidad de buen periodista y de las personas que están aquí con nosotros. Vamos a ver. En los años 80, yo no sé si aquí hay gente que lo recordará, había una colección vinculada al Ministerio de Cultura, una colección literaria que se llamaba España Escribir Hoy. La llevaba un señor que se llamaba Matías Vallés, se llamaba. Bueno, en esa colección aparecieron bastantes números. Había un Alonso Zamora Vicente, había aparecido un Gerardo Diego, un Vicente Aleixandre preparado por José Luis Cano, y a mí me pidieron que hiciera un Carlos Bousoño. ¿Qué problema tenía esta colección? Que el primer capítulo tenía que ser un capítulo absolutamente biográfico, centrado en el personaje. Y le dije a Carlos, bueno, es que sobre ti no hay biografías que se puedan consultar, Carlos. Lo más que uno sabe son las solapas, lo que tú has puesto en las solapas de tus libros, fechas importantes de tu vida, los libros que has publicado, tu carrera universitaria y poco más. No te preocupes, te voy a mandar unas páginas para que tú las utilices como tú quieras y puedas cumplir con esta obligación del primer capítulo, una biografía sobre mí. Bueno, fue espectacular porque antes de una semana y media, me llegó por correos un sobre grande de Carlos con 20 o 30 folios escritos a mano, una letra muy pequeña pero muy clara, la suya, contando desde su niñez hasta episodios de la guerra civil, interesantísimo. Me acuerdo que cuando hablé con él me dijo, mira, lo que me he dado cuenta de lo fácil que es escribir una autobiografía. Solo con tener la mano suelta y una buena memoria se escribiría una autobiografía facilísimamente. ¿Qué pasó? Que la colección se interrumpió. No se publicaron más números, lo suyo quedó sin salir. Y entonces le dije, mira, Carlos, después del esfuerzo que has hecho para ayudarme a mí, ¿no? La amabilidad que has tenido, ¿sabes qué se me ocurriría para dar salida a estas páginas tuyas? Le conté lo siguiente, digo, mira, podría
yo ir reuniendo, porque claro, al escribir de memoria, como él había escrito, pues muchas cosas las decía aquí y luego 2 o 3 páginas más adelante volvía. Recuerdo en concreto que habla de su estancia en México con su familia de allí mexicana, y luego 2 o 3 páginas más adelante, hablando de su afición por la música, decía, bueno, yo conocía a Stravinsky en mi época cuando estaba con mi familia mexicana, y empezaba a contar una serie de anécdotas de Stravinsky en México. Le dice, hombre, eso sería lo interesante, sería fundirlo como una unidad, y como eso otras unidades, ir reuniendo. ¿Qué te parece? Hazlo, y mándamelo. Se lo hice, se lo mandé. Iba antepuesto como un comentario mío, a veces en forma de pregunta, tal, para dar continuidad a todo, ¿no? Y se lo mandé, le encantó. Y además se dio la casualidad de que en Barcelona una revista y editorial, que creo que todavía funciona como editorial, pero no como revista, Anthropos, que le tributó un homenaje a Carlos. Digo, mira, yo he hecho esta especie de entrevista aparente, porque no es realmente una entrevista. Digo, sí que es verdad todo lo que podríamos llamar respuestas de Carlos. Las respuestas son absolutamente veraces. Ahora, el mecanismo de presentación es una ficción, como si fuera una entrevista. Me dijeron, ¡ay, está estupendo! Además, sobre Carlos nunca se había hecho una cosa así, de tipo biográfico. La publicaron y me pareció también muy prudente el recuperarla aquí, con una nota preliminar en la que digo esto, que la entrevista como tal no existió, pero que las respuestas que Carlos da son todas de palabras suyas. Además se oye a Carlos hablando o escribiendo, ¿no? Y a mí me parece un capítulo interesante, porque cualquiera que quiera el día de mañana hacer un análisis de la poesía de Carlos partiendo de algún dato biográfico, pues ahí lo tiene perfecto, ¿no? De manera que me parece una cosa interesante. Muy interesante. De hecho, yo he visto en YouTube una entrevista que le haces tú en un programa, no recuerdo cuál era, Ah, sí, pero sí, le sí. haces tú una entrevista, pero algo largo además, creo recordar. Y bueno, te lo preguntabas, él contestaba, y me acuerdo que él decía, porque tú tienes algo así como diciendo, tú tienes un talento especial para las entrevistas, y para mí hacer buenas entrevistas es como el que sabe hacer terceras de ABC. Dice, Sí, estupendo, sí, sí, recuerdo, eso fue en la Universidad de Granada. Me parece, se llamaba, la universidad invitaba a algunos intelectuales a hablar y pedían que alguien que conociera su obra le ayudara en la presentación, que mantuviera una conversación con él, y también me invitaron a mí para eso. Bueno, es una entrevista divertidísima. Si la has visto, cuenta anécdotas de Lorca, de cuando empieza a escribir el romancero gitano. Dice en esa entrevista, bueno, a mí me viene Federico, si yo hubiera sido amigo así se suyo, me acuerdo. me viene Federico y me dice, mira, voy a escribir un libro en el que los protagonistas van a ser los gitanos y aparecerá la Guardia Civil, y Carlos, con un gesto muy suyo, dice, no se te ocurra escribir eso, Federico. Dice, yo le habría dicho eso porque iba a ser un libro, vamos, imposible. Dice, sin embargo, lo hace y es un libro genial, maravilloso. A Carlos fue siempre muy partidario del romancero gitano. Le gustaba más el romancero gitano que el poeta en Nueva York. Pero Y, supongo que el romance sonámbulo le encantaría, por ejemplo, hombre, ¿no? el romance sonámbulo y otros muchos que son fantásticos, ¿no? Bueno, esa entrevista, ¿sabes qué me tentó a mí? Verterla y ponerla como complemento, pero claro, 40 páginas ya eran muchos, y verter toda una hora de conversación con Carlos, la verdad es que las respuestas de Carlos son impagables. Dicen unas cosas, unos consejos para los poetas y tal. Un consejo que yo siempre he atendido mucho cuando habla de los poetas, dice, un poeta ha de tener en un libro una serie de poemas que sean realmente buenos, pero luego esos poemas necesitan también de todo no sé qué palabra emplea, de una especie de alrededores, Sí, como una ¿no? ensaladilla, ¿no? Exacto, para reforzar, en el que a lo mejor amplía matices de los libros, de los poemas fundamentales, de los que ya antes hemos hablado. De modo que unos consejos estupendos, ¿no? Y además manifiesta ahí, porque al final yo le pregunto, bueno, ¿qué diagnóstico haces de la poesía actual española? Bueno, se conocía, empezó a citar poetas jóvenes valencianos, andaluces, tal, que dejó a todos sorprendidos porque tenía un conocimiento de la actualidad poética joven
absoluto. Y que, bueno, yo lo conocí, tengo mis recuerdos de las clases fundamentalmente. ¿Cómo era Carlos Bousoño? ¿Cómo lo recuerdas tú? De su personalidad, sobre todo. Persona, bienvenida. Nada, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues acaba de llegar Ruth Bousoño, Sí, pues... muy bien. ¿Cómo era la persona, diría yo? Mira, el día que lo conocí, que no puedo precisar exactamente, el año sí, fue creo en 1973. Me lo presentó Francisco Brines, al cual yo había conocido un año antes, y me había oído hablar con tal devoción de Carlos Bousoño, de la teoría suya y tal, que me dijo, hombre, pues en la próxima vez que vengas por Madrid, yo te lo presento. Ah, sí, te lo presento con mucho gusto. Total, que efectivamente, a la siguiente vez que yo vine por Madrid, Paco Brines me lo presentó. Yo llevaba la teoría de la expresión poética porque yo era muy lector de su teoría y le dije, me lo presenta, estuvimos charlando, nada, escasos minutos y ya rompo mi timidez y le digo, ¿usted me firmaría el libro? Bueno, lo primero de todo, a mí de usted nada, ¿eh? Entre los poetas hay que tutearse tal y cual. Y sin conocerme de nada me hizo una dedicatoria de superlativa que me daría vergüenza leerla aquí ante ustedes, ¿no? Una cosa elogiosísima, sin conocerme. Entonces, primera cosa, conocí ya ese día que Carlos era de una empatía arrolladora, de una simpatía, de una apertura hacia cualquiera que con interés intelectual se le acercara, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que era felizmente informal, porque se le olvidó lo que hacemos todos cuando hacemos una dedicatoria, poner el día de la fecha. Él no puso el día de la fecha, con lo cual no sé si lo conocí en el mes de junio o en la primavera, no lo sé. Creo que fue, eso sí, en 1973, pero bueno, tanto da. Pero era así, él era un hombre de espalda a todo convencionalismo, un hombre de una frescura de trato, improvisaba, divertido, muy divertido en sus clases. Yo no tuve el placer nunca de ir a sus clases, pero sí que algo parecido a sus clases, que son sus conferencias, ¿no? Iba a sus conferencias y era rara la conferencia en la que no había que soltar alguna carcajada porque había dicho una cosa divertidísima y muy bien traída, ¿no? De modo que eso era Carlos Bousoño. Además, esto que yo viví el primer día de conocerlo, después de los 40 y tantos años que me honró con su amistad, no lo tuve que modificar lo más mínimo, porque fue, efectivamente, era así. Y luego, lo que ya con el trato personal fui descubriendo, un hombre de una espiritualidad extraordinaria, lo que decía antes, ¿no? Para las cosas intelectuales, o sea, de indagación literaria, tal, un absoluto científico. Un absoluto científico, metódico, sistemático, de una racionalidad extraordinaria. De modo que, claro, eso es lo que hace que su teoría haya brillado a la altura que ha brillado, ¿no? Y la parte espiritual justifica su parte enorme de poeta, su obsesión por la vida en su plenitud, pero también la necesaria, la inevitable muerte final, ¿no? Que nos espera a todos. Esa dialéctica de Carlos, que se define ya desde muy pronto en el segundo libro, Primavera de la muerte, fíjense qué título, ¿no? Primavera. El ser humano es un florecimiento, pero un florecimiento que va a dar en la muerte, ¿no? Primavera de la muerte. Y todos sus títulos, tú antes me preguntabas fuera de micrófono. Sí, te lo iba a preguntar, pero... Sí, me preguntabas por sus títulos. Es que sus títulos, y él ya lo dice en un análisis que hace de su propia obra, todos sus títulos son una sinonimia absoluta. Porque Primavera de la muerte está en Oda en la ceniza. Oda en la ceniza, Oda, palabra que quiere decir canto, pero es un canto, sí, tú puedes celebrar la alegría, la felicidad, la vida, pero tiene los días contados, ¿no? Va a acabar ese canto en la ceniza. Y como eso, todos los demás títulos de su obra, metáfora del desafuero, la metáfora que sirve para enaltecer. Las metáforas, también puede haber metáforas degradatorias, pero en este caso la metáfora es para enaltecer, para embellecer. Es la metáfora de un poeta
en fin, que tiende al himno, ¿no? Sin embargo, del desafuero. El desafuero es estar aquí, pero como en un puro tránsito, ¿no? Con los días contados, como hubiera dicho Cernuda. Yo sé que él, que era tan alegre, así lo recuerdo, Sí. tan jovial, tan sonriente, tan chispeante, tan vivaz, ¿no? Pues estaba muy obsesionado por la muerte. Sí, pero ya en los últimos años es eso curioso. Le impresionaba y le atenazaba y le angustiaba, lo dice en algunos trabajos suyos. Le angustia sobre todo mientras fue joven o muy joven. Luego, conforme fue entrando en la madurez, la etapa ya de su feliz matrimonio, los hijos, se reconcilió con el final como el que sabe que va a una fiesta y que la fiesta ha de acabar, pero se lo va a pasar bien mientras la fiesta dure, ¿no? De manera que eso me sorprendió mucho. Y si no es romper ningún sagrado sello, cuando falleció, que yo estuve en el tanatorio, una de las cosas que más me reconfortó ver el semblante, una sonrisa de serenidad, de persona que había llegado a un sitio deseado, parecía, ¿no? De modo que me conmovió mucho. Me acuerdo que en el viaje de vuelta me preguntó un amigo de Valencia, Jaime Siles, me preguntó, oye, ¿has ido? ¿Qué? Digo, mira, vuelvo de lo más reconfortado por el semblante de Carlos en el último instante. Y es eso. O sea, que había muerto tantas veces en vida que ya cuando llegó el momento, yo creo que ya estaba absolutamente reconciliado con la muerte y con una esperanza, aunque no fuera absolutamente creyente, pero yo creo que él en el fondo tenía una esperanza en el más allá. Uno de sus primeros libros se llama Primavera de la Muerte, ¿no? Sí. Y es el título de su obra De poética su obra completa. completa, claro. Y es el título que va con alteraciones, como te decía antes, con variaciones, va dando ese mismo significado a cada uno de sus libros. El martillo en el yunque es lo mismo. El martillo que sirve para tantas cosas, para construir, tal, pero en el yunque es el golpe fatal, ¿no? De modo que todo es lo mismo, es la primavera de la muerte. Primavera de la muerte, según entiendo, es la vida, porque la vida es una primavera de la muerte. Exacto. Sí, Eso es lo es que él lo que él contaba, decía ¿no? cuando lo explicaba, la nada siendo. El hombre es un ser para la muerte, una cosa, si se quiere, muy de Heidegger, ¿no? También muy de Quevedo. El existencialismo tiene en Quevedo un antecedente clarísimo. De modo que eso está en Carlos desde el principio, pero yo creo, y en fin, Ruth, que tuvo un grado de... Sí, sí, claro, claro, por eso tú puedes aquí apostillar de una manera fundamental. Pero recuerdo, por ejemplo, cuando él, por los 70, cuando andaba por los 70, que lee el libro de Moody, ¿no? El de Vida más allá de la vida, que nos lo comentaba a todos. Y yo cuando llegué a... Y a Brines, yo... Sí, 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 sí. No, y leí el libro y, hombre, te crean dudas, ¿no? Nadie puede decir, yo soy un ateo, no creo en nada y es que no hay nada, ¿no? Hombre, por lo menos el agnosticismo te permite mantener la duda, ¿no? Y yo creo que esa llama, en el caso de Carlos, yo creo que la mantuvo hasta el final y Ruth ahora podría... Sí, mira, yo era muy jovencita entonces, ¿no? Y yo cuando me casé con Carlos, empecé mi relación amorosa con él estaba obsesionado no solamente por la muerte, sino por el paso del tiempo. El paso del tiempo. Entonces, cuando nació, esto parece divertido, pero a mí entonces, y se lo dejé bien claro, y a partir de entonces tuvo más cuidado. Cuando nació nuestro hijo mayor, que se llama igual que él, como Alberto, bueno, yo fui al pediatra y el niño tenía 10 días y ponía Carlos Boussonia, edad 10 días. Y se quedó impresionado, porque como le era Carlos Boussonia, y pensar que dentro de 100 años estará muerto. Yo digo, oye, acaba de nacer. ¿Cómo puedes decirme eso? Entonces, mira, tú vives, hay mucha diferencia entre nosotros. Tú vives desde tu edad. Yo voy a vivir desde la mía, porque a mí, a mi edad, todavía tengo que hacer doctorado y ver a mis hijos crecer. Entonces, tú no me hables demasiado de tu angustia por el paso del tiempo. Y luego ya al final yo... Uy, perdón. Hombre. ¿Qué tal? Mira, se puede subir, no se escucha, se está grabando, ¿sabes? Ay. Y sería... Entonces, pues
ser, yo procuré, quitarle la angustia por la muerte. Y él cuando murió, ella estaba reconciliada con Dios, ¿eh? Estaba reconciliada con Dios. Y él sabía ya que a su edad, pues ya le quedaba poco tiempo para morir. Y me acuerdo que algo así como un año antes me dice, bueno, Ruth, yo ya tengo muchos años, de modo que tengo la muerte de cerca. Y yo le dije algo que era cierto, porque él tenía unas analíticas de libro. Él no tenía el azúcar, la tenía, bueno, como una persona de 20 años que la tenga bien. Comía helado, que le encantaba, turrón, a su edad. Entonces, tú tienes unas analíticas de lujo. Los poetas de tu generación anterior han muerto casi todos y tú estás aquí. De modo que no te tienes que preocupar por la muerte, porque tienes una salud muy buena. Y entonces, pues él quedó muy tranquilo y en el momento de la muerte, que murió aquí en el hospital Moncloa, él estábamos hablando y de repente me dice algo así como que bueno, que parece que, pero sin angustia ninguna, ni lo pasó mal, ni nada, como que le costaba tragar, que era que, bueno, se ve que era el aire que le iba a empezar a faltar, pero él murió con esa cara tan maravillosa y yo tengo la gran satisfacción de que yo a él lo ayudé a quitarle esa angustia. Entonces, ese es mi logro. Estupendo. Sí. Porque además Ruth no solo es la mujer de Carlos Busoño, sino que además sabe muchísimo sobre Carlos Busoño como teórica, digamos, como experta en poesía y en sus libros, Bueno, que yo la he entrevistado me para ha hecho una genial entrevista con unas preguntas, porque de Carlos lo sabe todo también, aquí tenemos al maestro, pero él también porque ¿sabes? Le apasionó como profesor y me hizo unas preguntas, 34 preguntas, que ya son preguntas en una entrevista. Y no las había contado. yo sí, las preguntas son todas profundísimas y que te inspiran a contestar, de modo que eres un genial de todo, un entrevistador genial y yo estoy muy emocionada con esa entrevista y ha gustado, pero a gente que conoce la obra de Carlos muy bien. Aquí tenemos a Alejandro, que le ha gustado mucho, gente que fue como Luce López Baralt, que fue alumna de Carlos aquí en Madrid, y yo se la mandé, y bueno, está fascinada con la entrevista, pues todo el mundo. Entonces, gracias al entrevistador que tenemos aquí. Muchas gracias al profesor que tuve tan fantástico. Que, bueno, ya he comentado un poco de esto también. Yo he tenido muy buenos profesores. Aquí está Javier Huerta Calvo, que es otro gran profesor que tuve en la carrera. Amancio Lavandeira en esta casa también, otro gran profesor. Claro. Yo he hecho la vista atrás y he tenido muy buenos profesores en el colegio y en la universidad. Igual que yo. Estoy muy agradecido. Mucha suerte, sí. Pues sigo bueno, vamos a seguir un poco con el libro. A mí hay una cosa que me interesa mucho, ya que antes has hablado de los títulos de Carlos, los títulos de los capítulos de tu libro, porque no son algo baladí, vamos, creo que tiene mucho fondo. Por ejemplo, en el taller del tejedor, ¿no? Ah, sí. En el taller del tejedor, en realidad esas páginas sirvieron de prólogo a la antología que tú mencionabas antes de Espasa Calpe. Allí no aparece con título, simplemente prólogo, pero cuando ya lo incluí en este volumen, que además el prólogo lo revisé bastante, incluso creo habértelo comentado, que intercalé ciertos pasajes en el prólogo porque me parecía que alguna cosa merecía una explicación un poco más extensa. Entonces, claro, tenía que poner un prólogo. Y releyendo El tejedor, que me pareció un poema maravilloso de Carlos, uno de tantos suyos, encontré la expresión en el taller del tejedor. Digo, pues mira, tú que estás haciendo aquí un repaso de toda la producción poética de Carlos, podrías poner ese título, en el taller del tejedor. Es que yo creo que un editor, y aquí ahora estoy hablando de mí como editor, lo que debe de ser es muy fiel al autor que está editando. Entonces, si puedes coger una expresión suya, de su poesía, pues tanto mejor, ¿no? También hay otra expresión de 1 minuto antes del fin, me parece, ¿no? Muy bonito. 1 minuto antes del fin es de un poema de metáfora del desafuero. Y además existe como verso, dentro de ese poema existe ese verso 1 minuto antes del fin. Y además es estupendo ese verso porque resume la estética final de Carlos Busoño, que si no nos alargamos mucho, lo voy a procurar condensarla, es interesantísima. Porque la estética final de Carlos es
armoniza dos estéticas que en principio parecen irreconciliables, ¿no? La del gigantismo, las grandes figuras, las grandes construcciones de la arquitectura y del arte persa, con la medida, la mesura, el canon del arte, por el contrario, el arte griego, ¿no? Entonces Carlos tiene, él lo expresa muy bien en diversos poemas suyos, la belleza es como una gran ola, un torbellino que se alza, y el artista lo que tiene que hacer es detener esa ola en vilo, en el ápice, en el último momento, sin esperar a que caiga. Tiene que tener la gracia del arte, claro, de mantenerla allí en suspenso, porque si no se produce la catástrofe, ¿no? La belleza se destruye. Esa es la visión, fíjate qué extraordinaria, la visión de la belleza en el último Carlos Bousoño, que recuerda un poco a la pintura de Delacroix. Delacroix hablaba de la embriaguez, el arte de la embriaguez, así sus colores, ¿no? Las formas tan dinámicas de su pintura, pero al mismo tiempo con contención. Decía, es una embriaguez dominada, una embriaguez, esa es la expresión, me parece, una embriaguez bajo dominio, ¿no? Y Carlos es lo mismo, una estética, unas imágenes maravillosas, deslumbrantes, algunas de orden irracional, pero todas luego, en el fondo, sujetas a una comprensión última. Algo hemos hablado antes de esto, ¿no? Pero ¿tú qué crees o sea, cuál es la estela de Carlos, digamos, en la poesía española, en la Academia Española, también en el sentido, bueno, en los estudiosos, quiero decir, en los teóricos, los críticos, su herencia, la huella que ha dejado, ¿no? La influencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Tú qué crees? Bueno, sí, de joven, desde luego, en la poesía cántabra, en la poesía del norte, que no eran solo cántabros, también algunos asturianos, el grupo Proel, tal, Carlos resucita una métrica que había quedado ya obsoleta después de Rubén Darío. Rubén Darío muere en 1916 y ya el metro heredado de los franceses, el metro eneasílabo, el metro de 9, ya cae en desuso, no se emplea más. Y Carlos lo pone otra vez en vigor, lo recupera y que es muy eufónico y además, sí, como en el caso de Carlos en sus dos primeros libros, con rima sonantada, es muy agradable al oído. Empiezan a imitarlo todos los poetas de Proel, José Luis Hidalgo, Pepe Hierro, Carlos Salomón, y no solo del norte, por ejemplo, uno de Levante, Bartolomé Llorens, Secreta Fuente, también tiene esta huella de Carlos. Y algún otro más tardío, por ejemplo, Alfonso Costafreda, con el que tuvo mucha amistad, en su primer libro también emplea el eneasílabo. De modo que, por un lado, eso. Y luego, porque no quiero alargarme mucho, nos gustaría leer a Eduardo y a mí un poema, en fin, que yo creo que cuando se habla de un poeta es obligado acabar leyendo algún poema suyo. Ya que me preguntas por esta especie de influencia, hay una cosa muy curiosa, y es que un poeta, no solo, como Carlos, que era poeta y teórico, no solo influye como poeta, puede influir como teórico en poetas. Y está un caso clarísimo, que es el de nuestro querido amigo, siempre recordado, Paco Brines. Paco Brines se dejaba caer por vuestra casa en Ibiza, pasaba unos días con vosotros, y Carlos le leía lo que estaba escribiendo. Y entonces estaba escribiendo el irracionalismo... el símbolo. Exacto, y el símbolo, el racionalismo poético del símbolo. Le leía estos capítulos, Paco lo oía, estaba aprendiendo de primera mano lo que era un símbolo irracional, las ecuaciones preconscientes, todo esto. Y cuando vuelve a Madrid, estoy hablando del año 75, 76, algo así, piensa Paco, bueno, ¿y yo por qué voy a tener que seguir toda mi vida con esta poesía tan clásica que hago, ¿no? De equilibrio entre res, verba, entre lo que quiero decir y cómo lo digo. Yo podría usar también todo lo que he aprendido con Carlos, recursos. Y entonces, cuando saca, en el año 77, 78, saca Insistencias en Luzbel, todos los que éramos ya muy devotos de la poesía de Paco Brines, nos quedamos sobrecogidos porque la primera parte... era un poeta nuevo, desconocido, absolutamente irracional. La segunda parte no, la segunda era el Brines de siempre. Pero la primera había aprendido de Carlos Bousoño
todo este irracionalismo nuevo, que no tiene nada que ver con el surrealismo español del año 20 o 30, no, es un irracionalismo que va contra la lógica, lo dijo infinidad de veces Carlos, contra la lógica físico-matemáticas. Y entonces, un poema, que voy a parafrasear y que me perdone Brines, un poema de esta primera parte de Insistencias en Luzbel, en que su madre va a la tumba de su hermana, de la abuela Rosario. Y en el poema, fíjense lo que dice Brines. Has vuelto de la casa a la que nadie quiere ir, has vuelto y me dices que has planchado mal a la abuela Rosario. Planchar mal quiere decir recordar a tu hermana. Y me pides que mañana vaya contigo, a ver si jugamos con la muñeca. O sea, está hablando del recuerdo, del afecto, a través de unas imágenes insólitas por completo, y más insólitas si cabe en Francisco Brines, que vienen directamente de las ecuaciones preconscientes de Carlos Bousoño. Eso me está recordando ahora que él contaba, no sé si lo he oído o si lo he leído, pero cuando iba a ver a Alexandre, que Alexandre escribía un poema nuevo y se lo leía a Carlos, y entonces Carlos decía, bueno, eso es lo que dice el poema, ahora vamos a ver lo que significa, y que se ponían a investigarlo. Sí, Increíble. sí, claro. Muy bien. Porque no era sencillo, además. Sí, eso le pasó cuando escribió el libro sobre superrealismo, que él, te lo dije yo en una entrevista, que Carlos pues torturó entre comillas a Vicente porque le llevaba los poemas más difíciles de interpretar y lo ponía y Vicente lo pasaba mal leyendo aquellos poemas de hacía tanto tiempo. Y entonces había veces que decía, mira Carlos, yo soy el autor de esto, pero yo ahora mismo no puedo interpretarlo. Entonces él solamente utilizó los poemas que él había contrastado con Vicente, y los que Vicente no podía aclararle no los utilizó para el libro, ¿no? Efectivamente. Sí. Y luego Brines, a propósito del libro de Moody, que no era solamente Carlos, Brines cuando murió su madre, ahí el poema ese que hace a su madre, ahí habla de los muertos que iban a verla antes de morir, y ella hablaba con sus muertos, y eso era lo que decía Moody. Entonces Brines, que había leído el libro de Moody también, dijo, oye, pues es verdad, y su madre hablaba ya muriéndose con sus muertos, su marido, su hermano no sé quién, su tío no sé cuántos, y bueno, pues es una cosa interesante. Si queréis leemos los poemas, Sí, pues veo que estamos llegando y a lo mejor el público quiere preguntar algo, entonces pues, si queréis, ¿a ti te gustaría leer algo? No, yo tengo aquí unas palabras. Pero ¿Unas palabras? Sí, pero pues, no quiero... tampoco tengo que leerlas, no, darle las gracias a Javier por hacer posible esta presentación de este libro tan extraordinario de Alejandro, y ese diálogo vuestro de los dos tan brillante, pues lo hemos hecho gracias a la generosidad de Javier, que inmediatamente, y gracias a ti, dijo que sí, que haríamos aquí la presentación de Alejandro, ¿no? Y poco más, porque iba a decir los poemas que me gustan de Carlos, pero tampoco importa mucho. Sí puedo decir algo de Carlos teórico, que ya tú has hablado mucho de la poesía de Carlos, y sí voy a decir, Carlos, como he sabido, fue el teórico literario más importante de la España del siglo XX, porque si no, nadie me puede decir que haya habido otro. Era Carlos Bousoño. El gran teórico checo, nacido en Austria, padre de los estudios de la literatura comparada, René Wellek, dijo que Carlos Bousoño, y lo dijo por escrito, que Carlos Bousoño era el único teórico europeo que le interesaba. El único europeo, no era ya de España. Y las grandes figuras literarias españolas del siglo pasado también manifestaron su admiración por la obra teórica y crítica de Carlos, entre ellos Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, por supuesto, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Amado Alonso, Francisco Nieva, José Hierro y Francisco Brines. Y no hablo de los vivos porque no hay que hablar de los vivos, porque luego se enfada alguien. Entonces, la poesía, era lo más importante para Carlos. Sin embargo, escribir libros teóricos le producía una gran felicidad, muy parecida a la que le producía escribir poesía.
pero era teórico porque era poeta, como es sabido. José Hierro lo dijo muy claramente en una intervención suya en la Fundación Marc, que luego reprodujo Alejandro Duque Amusco en el extraordinarísimo libro Homenaje que editó el Ministerio de Cultura junto a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas en 1995, titulado Carlos Bousoño, Premio Nacional de las Letras Españolas 1993. Estas son las palabras de Hierro. Y cito: Carlos Bousoño, que como teórico de la poesía es agudo, porque no es un teórico que habla de poesía, sino un poeta que teoriza. Ha tratado en su magistral teoría de la expresión poética el dinamismo expresivo y utilizando los recursos pertinentes ralentiza la aproximación al tema, a la puerta, del poema a la puerta. Sí. Son escasos los verbos de acción, añadió. Sí. Yo ya tendría. Estupendo, pues ahora querías leer tu poema, ¿no, Alejandro? Muy bien. ¿Leo yo primero o lees tú? Pues leo yo primero, como tú eres autor, yo creo que mejor te reservamos el último. No, da Sí, igual que sí, no. como quieras. Voy a leer La Puerta, precisamente. Sí, ese Bueno, poema es una maravilla. en ese me tocó a mí ser un poco el maestro de ceremonia de allí de la Fundación Marc. Sí, claro. Y en la última mesa, el último día, eran cuatro poetas muy queridos por Carlos. Y resulta que yo, la culpa fue mía, no tuve la prudencia de decir, bueno, ¿qué poema vais a leer o vais a comentar? Y nos encontramos que de los cuatro, dos habían elegido La Puerta. Entonces, claro, empezó Pepe Hierro, él sí que leyó, además con aquella estupenda voz que tenía, leyó el poema, y luego vino Paco Brines y dijo, bueno, yo ya no lo voy a leer, ya leeré lo que tengo escrito sobre el poema. Es que el poema La Puerta realmente yo creo que es de lo... ¿cómo diríamos? Es importantísimo en la evolución de Carlos porque cierra una etapa, la etapa del verso medido, rimado y tal, y abre la nueva que comenzará con Invasión de la Realidad y luego se acentuará mucho más a partir de Oda en la ceniza, ¿no? Ese poema es importantísimo. Como dice Pepe Hierro, Carlos es un gran teórico porque era un poeta. Está claro. Mira, esa Y afirmación... él siempre lo dijo también. Y esa afirmación me recuerda, fíjate que era poco dado a afirmaciones teóricas Juan Rulfo. Dice Juan Rulfo, para ser un buen teórico, un buen crítico, hay que ser previamente poeta. Por supuesto. De modo que en este caso... bueno, el poema de La Puerta cuenta Brines, lo he repasado en ese libro que tú mencionabas. Mucha fuerza ese. Cuenta Brines que el plural del principio corresponde a Vicente Aleixandre y a Carlos. Iban juntos por aquí, por cerca de la Plaza Mayor de Madrid, y subieron por unas escaleras. Y ahí habla en plural, pero es un plural mínimo. Vicente Aleixandre y Carlos. Luego Carlos, el poeta, vamos, el personaje poemático, se deja llevar por la imaginación y habla ya de un plural colectivo. Bueno, hago esta explicación porque cuando se lee un poema, y un poema de esta complejidad, está bien que el oyente, el que lo va a oír, sepa un poco por dónde van las cosas, porque si no es muy fácil perderse, ¿no? Entonces el personaje poemático evoca el tiempo en que allí, siglo XVI, XVII, se celebraban corridas de toros, y ve la muchedumbre, un rey por allí, alguna señora engalanada, los caballos enjaezados, etcétera, etcétera. Y luego vuelve al presente, oye una campana que suena y vuelve al presente. Es el único corte que tiene el poema, es este verso caído. Y ahora ya el que habla es un yo, el protagonista, que se atreve a enfrentarse, no diré de malos modos, con mucho respeto, pero se atreve a enfrentarse a Dios. Lo llama Señor. ¿Por qué esta puerta ha durado tantos siglos? Sigue igual que siempre, mientras que el ser humano va pasando por la penosa caducidad, el deterioro, en fin, todo eso, ¿no? Y le pide a la puerta que le explique su secreto. A mí esta puerta me recuerda como la puerta del sagrario, ¿no? Una puerta que al abrirse da con la divinidad. Bueno, creo que no he estropeado la lectura del poema, el poema vale muchísimo más, pero esto que he contado por encima les puede ir bien para que no se pierdan con mi lectura.
La puerta tiene, entre paréntesis, un subtítulo, Plaza Mayor de Madrid, que en la época en que Carlos recrea esto de las corridas de toros y tal, era entonces la Plaza del Arrabal, porque la Plaza Mayor estaba a las afueras de Madrid en aquella época. Sobre la calle estamos aún. Después, acaso, subimos una escalera de piedra, gastada por otros pasos tercos, confiados, allá en el fondo oscuro de un pasado remoto. Y tocamos con ansiedad, con disimulada agonía, esta gruesa puerta de madera pesada, que dura, que ha durado, que ha contemplado con impasibilidad y silencio, desde su abrupta altivez o insensibilidad de materia, unas manos tras otras golpear en el pesadísimo picaporte de hierro. Se ha dejado gastar muy levemente por el roce presuroso de unos dedos. Ha visto envejecer el rostro humano, muy poco a poco, tan poco a poco que nadie fijaba su atención distraída en el menudo pormenor de una arruga incipiente. Esta puerta está aquí como entonces. Se ha callado el tráfago, los caballeros han desaparecido de la plaza frontera, los caballos no están, las divisas de los jinetes en la tarde de toros, la altiva majestad de algún rey contemplando la plaza, el señorío opaco de un atuendo, la indiferencia de una mirada distraída, las lentas horas de un reloj que un reloj anuncia, las nubes lentas, pausadas, que a ratos cubren el azul. No sé, no sabría decir cuáles son esos otros, ese público denso que algo mira, algo que les absorbe en la tarde de estío un momento. Qué silencio se ha hecho de pronto, qué quietud tan extraña en la fiesta. Desierta ha quedado la plaza, ya todo como un vapor se ha extinguido. Un reloj da las horas despacio, mi corazón de pronto da las horas. Y yo, delante de esta puerta, de esta pesada puerta, pregunto, sin intención de ofenderte, Señor, sin pretender injuriarte, pregunto. Yo quisiera inquirir, yo desearía indagar el hecho mismo que ahora contemplo, el hecho mínimo de esta puerta que existe con su cerradura de hierro, esta implacable puerta que la carcoma ha respetado y que aquí está segura, cerradísima, implacable en su sinsoñar, su materia sobrevivida, su materia resuelta a vivir. Y he aquí la humana tristeza de unos ojos que miran, que no saben, que inquieren, que examinan con lentitud cada porción de materia, preguntándose ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros cierta? ¿Cómo ha llegado sin detrimento, con integridad, sin falacia? Esta puerta que miro y señalo, esta puerta cerrada que yo quisiera ver entre la noche abrirse, girar despacio, abrirse en medio del silencio, abrirse sigilosa y finísima, en medio del silencio, abrirse pura. Un poema genial. La lectura no puede ser mejor. A mí me gusta mucho este poema, podría haberlo elegido yo también. Yo voy a leer uno del principio de su obra, de su vida al amor, del 1945, que se llama La tarde de la ascensión del Señor. Era la luz sobre la tarde, última tarde, triste y plena. Yo lo recuerdo. Tú ascendías. Era la luz triste y serena. Subías dulce y amoroso como un envío de la tarde buena, y a la luz serenabas como un monte la tarde puede serenar inmensa. El mundo todo era un murmullo. Suave dolor, gemido era. Ibas entre los aires delicado bajo la primavera. Yo lo recuerdo. Una voz dijo, fue como luz sobre la tierra. Luego el silencio invadió el aire iluminado de tristeza. Desde la tierra un niño contemplaba apagándose arriba tu presencia. Luego miró el crepúsculo, los campos. Pasaba un ave, tarde lenta. Muy bien.
Este poema tiene una cosa muy curiosa y es que a Carlos, que no le gustó en exceso nunca Fray Luis de León, tiene una influencia de Fray Luis de León este poema extraordinaria. Es a la ascensión del Señor de Fray Luis de León, pero con un lenguaje moderno, una imaginería distinta, pero quizás sin Fray Luis no hubiera escrito nunca este poema Carlos, ¿no? Con lo cual las influencias, como ven, son muchas veces muy extrañas, ¿no? La primera influencia, y muchas veces cuando escribimos sobre poetas y sobre influencia se nos olvida, es la vida misma. Ese es un buen colofón. Es la vida misma la principal influencia, sin duda. Bueno, pues hemos terminado. ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿Alguna inquietud? Yo siempre, bueno, por influencia de José Olivio, más tarde, que la poesía de Carlos realmente religiosa, pero de un ateo. O sea, quizá era el deseo, no sé, pero yo sé que mi padre tradujo San Juan de la Cruz y Carlos citaba muchísimo de San Juan de la Cruz, pero a mí hay este sentido de la sugestión del más allá, sin embargo la impotencia humana. Liz Lipton es una gran mujer, hija de un grandísimo novelista polaco. Poeta. No, pero sí, Soy y novelista Sí. también, Joseph Whitling, y una grandísima amiga de Carlos y una grandísima conocedora de la obra de Carlos. Sí. Y la queremos mucho ahorita. Muchas gracias. Sí. No, es verdad lo que dices. Hay un trabajo de Brines, si me permito otra vez citarlo, un trabajo en Cuadernos Hispanoamericanos en que dice eso mismo. Es la poesía, una poesía religiosa desde una cierta descreencia, ¿no? Bueno, él era un agnóstico, era el agnóstico porque no era ateo. Él era el agnóstico más deseoso de Dios. Sí. Y está en su poesía, porque es la poesía de un agnóstico que tiene un anhelo de Dios como nadie. Porque él era de misa diaria, porque era el sobrino de una monja y como su madre murió cuando él era muy pequeño y estuvo enferma, todos los veranos ellos iban a Gordejuela, al convento de las monjas de la Caridad, y su tía Sor María, que en su familia son todos artistas, pianista, cantante, con Marcos Redondo, todos son unos grandísimos músicos, ¿no? Su madre también lo era. Él era de misa diaria, porque claro, él se crió, aprendió a leer con las monjas, y bueno, pero luego ya evolucionó, como es lógico, claro, y luego se hizo agnóstico, que no ateo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a la Fundación Universitaria Española por hacer posible este acto y gracias Alejandro por Y gracias a ti, y gracias a ti y a Ruth. por tu presencia poética. Sí.